Julio de 1970. Un rugido metálico rompe el silencio del trazado de Paul Ricard. Bajo el sol del sur de Francia, un vehículo azul con 2 rayas blancas planta cara al asfalto. Nace el Renault 12 Gordini, un coche que acabará enlazando 2 mundos, la sofisticación técnica de Gordini y los circuitos y rallies populares de Europa. Pero este Gordini, ojo, no es el heredero exacto del Renault 8. Ha cambiado su arquitectura y ya no hay un motor trasero ni propulsión. Es tracción delantera. Cuidado, que esto es un giro técnico que sacude el legado del propio Amédée Gordini. Era un coche distinto, casi un experimento, con tracción delantera y un chasis pensado para correr sin renunciar al confort. ¿Cómo estáis, compañeros? Bienvenidos de nuevo a vuestro Museo del Motorsport de leyenda. Hoy os traigo un coche que cambió la historia del automovilismo francés, eso está clarísimo, lo sabemos todos. Pero en competición fue quizás la apuesta más arriesgada de Gordini. Bueno, lo que sí sabemos es que es un coche que sobre el papel debía ser el heredero perfecto, pero sin embargo terminó dividiendo a los puristas, rompiendo la tradición e introduciendo una revolución técnica que pocos vieron venir. París, finales de los años 70. Amédée Gordini entra en su taller de Viry-Châtillon con un silencio extraño sobre sus hombros. El hombre que había dado vida al Renault 8 Gordini, ese coche que convirtió cientos de pilotos amateurs en leyendas de fin de semana, en ese momento recibe un encargo que suena casi a herejía. Debía transformar una berlina de tracción delantera en un coche de carreras. Esto a partir de los años 90 se convirtió en algo habitual, pero en esa época creerme que era raro. El proyecto tiene nombre, R1173. Y sobre la mesa de Gordini tenemos descansando un bloque que nada tiene que ver con los viejos tiempos. El Cléon-Font, más conocido por Cléon-Alu, por su culata de aluminio. Tiene una capacidad de 1565 centímetros cúbicos y había nacido para impulsar al Renault 16 TS. Gordini lo observa con frialdad, hierro contra tradición. Pero si algo definía a este hombre, era la obstinación. Empieza la cirugía. Culata revisada, compresión elevada 10,2 a 1, 2 carburadores Weber 45 respirando como pulmones de competición y el resultado, 113 caballos a 6.250 revoluciones, suficientes para humillar a muchas berlinas burguesas. Siempre, por supuesto, que el resto acompañe. Lo sé, no suena a cifras descomunales, pero aquellos caballos eran de raza pura, vivos, agresivos y con un régimen alto para una mecánica que seguía respirando por válvulas y leoas talladas en Viry-Châtillon, con precisión artesanal. De hecho, en banco algunas de estas unidades llegaban a los 115 o 117 caballos, y eso sin haber pasado el lado oscuro de las preparaciones ilegales, entre comillas. Pero ahora surge el verdadero reto, el chasis, porque la potencia no es nada sin control, o viceversa, como decía Pirelli. Y aquí empieza la parte donde la ingeniería se convierte en duelo. La arquitectura de tracción delantera condicionaba todo, el reparto de pesos adelantado, inercias que exigían manos y, sobre todo, geometrías muy finas para evitar que el coche se fuese de morro como un caballo desbocado. Michel Arbona, que era el responsable de dinámica, refuerza el eje trasero con triángulos superiores e inferiores, calibra una barra estabilizadora más gruesa y ajusta el avance de suspensión para domar un subviraje que ciertamente terminó por ser inevitable. Bueno, nadie es perfecto. Mientras tanto, Alain Mercier pelea contra un enemigo más silencioso, la temperatura. Ahora está inmerso diseñando un nuevo circuito de refrigeración, porque durante repetidas pruebas en pista, el Cléon-Font hervía tras unas 10 vueltas en ritmo de ataque. Atornilla un radiador sobredimensionado, manguitos de alto caudal y una canalización revisada. No se trataba solo de enfriar, se trataba de mantener la fiabilidad cuando el pedal se mantenía hundido y el motor giraba cerca del corte durante minutos. Y entonces el coche comienza a forjarse entre tensiones. Renault quiere fiabilidad, pero Gordini quiere nervio. Así que las discusiones empiezan a ser tan duras como las pruebas. Y en este ambiente cargado y tenso aparecen frenos de disco en las 4 ruedas, ventilados delante y con pinzas desarrolladas junto a Ferodo. También, importantísimo, una caja de 5 velocidades inédita en el R8. Relación cerrada, recorridos precisos y unos soportes reforzados para aguantar un par que ya rozaba el límite. Todo esto para que bajo la piel de una berlina familiar y conservadora duerma un depredador. El peso, alrededor de 1055 kilos, convirtiendo esos 113 caballos en algo más que cifras. En aceleración real, porque bajaba de los 10 segundos en el 0 a 100 y alcanzaba los 185 km por hora sin titubeos.
Sobre el papel, vale, no era un misil, pero en las manos adecuadas se convertía en un bisturí para los tramos más rápidos. Y bueno, al final del todo está la parte que pocos cuentan, las homologaciones. Durante el mes de enero de 1972, el Renault 12 Gordini obtiene el visto bueno del Grupo 1, eso sí, tras un papeleo casi tan duro como las pruebas. En total se redactaron hasta 12 evoluciones oficiales durante todo su ciclo de vida, cada una afinando algo, revelando prácticas nuevas, desde aleaciones más ligeras hasta refuerzos en el chasis. Renault aquí quitó parachoques, puso asientos tubulares, paneles de puertas reducidos y todo con un objetivo, que el coche que seguía pareciendo un turismo, una berlina conservadora, pudiera correr en rally y en circuito sin miedo y sin complejos. Era un vehículo doble, un coche con dos almas, la del familiar respetable y la del animal salvaje que esperaba a la mínima señal para saltar sobre el cronómetro. Y ahora llega la fecha, durante el mes de julio de 1970. Circuito Paul Ricard. Más de 1000 aficionados se concentran en lo que llaman el día G de Gordini, obviamente. El Renault 12 con ese apellido hace aparición con el azul Francia y las dos franjas blancas. Nadie allí presente se imagina lo que costó llegar hasta allí. Noches de banco de potencia, reglajes imposibles, discusiones que casi rompen la alianza entre Renault y Gordini. Y Amédée precisamente es el más tenso allí, él lo sabe. Si este coche fracasa, su nombre se hundirá con él. Y Renault también lo sabe, no basta con vender un vehículo rápido, hay que darle una historia, una batalla que cualquiera pueda vivir. Así que ese día el sonido metálico del Cléon-Font responde y la historia está a punto de escribirse. Y vaya si se escribió. La Copa Gordini se convirtió en una cantera de pilotos que más tarde dominarían rallies y circuitos. Jean Raniotti, por ejemplo. Hay una anécdota que siempre decimos entre los amigos, de cachondeo, y es que durante los años 70 Jean Raniotti ya era un hombre mayor. Y es que es verdad, parecía ya un hombre mayor entonces, ¿no? Bueno, este piloto, el rey del asfalto, empezó aquí su leyenda antes de convertirse en un ícono de los rallies con Renault. Pero no estaba solo. En estos campeonatos también surgieron nombres como Guy Frecklin y Jean-Pierre Jabouille, pilotos que después correrían en Le Mans, en la Fórmula Renault e incluso en la Fórmula 1. Las carreras la verdad que eran un espectáculo. Circuitos como Monterrey, Charade o Nogaro se llenaban de R12 Gordini lanzándose en pelotones compactos a centímetros unos de otros. Frenadas donde el olor a ferodo quemado se mezclaba con la tensión en el aire. Y detrás justo el sonido áspero de los Weber aspirando aire como si cada curva fuera la última. Aquí teníamos una igualdad tan extrema que los mecánicos buscaban décimas en detalles invisibles. Calibrar carburadores, ajustar la abertura de válvulas e incluso pulir conductos de admisión para arañar algún caballo extra. En esa obsesión nació toda una escuela de precisión que marcó a toda una generación. Era la era del talento artesanal, de los mecánicos de verdad. A finales de los 70, el rugido del Cléon-Font empieza a sonar más como un eco que como una amenaza. El mundo del automovilismo estaba cambiando, la inyección electrónica estaba asomando tímida, pero asomando. Los turbos empezaban a devorar campeonatos y las normativas se endurecían. En ese escenario ya, el Renault 12 se convirtió en un lobo viejo. Seguía mordiendo, pero sabía que su tiempo se agotaba. Su homologación expira en 1979 y para entonces más de 5.000 unidades habían salido de la línea de montaje, cada una con esa mezcla única de funcionalidad y locura que solo Amédée Gordini sabía dar. La verdad que fue su último gran baile. Después de aquello, el brujo diría adiós y el apellido Gordini se convertiría en un logo de leyendas pasadas, en un nombre que ya no manchaba sus manos de aceite. Pero detrás del glamour de todas estas copas también había un mundo oscuro, oculto, que no salía en las fotos oficiales. Porque aunque el reglamento prometía igualdad mecánica, en los boxes, en los garajes, reinaba la imaginación, y la picardía más bien. Los mecánicos sabían que cada caballo extra podía marcar la diferencia en un campeonato donde las décimas valían victorias. Y así nacieron las prácticas que os he anticipado antes, prácticas artesanales. Pulir los conductos de admisión hasta dejarlos como espejos, ajustar a mano los difusores de los Weber 45 para mejorar el flujo e incluso jugar con la altura de las agujas para ganar aceleración sin que los comisarios lo detectaran, por supuesto. Nada era ilegal si no te pillaban. Se cuenta, lo tengo aquí delante, que durante algunas finales de Copa, en Monterrey, los equipos más astutos desmontaban carburadores en plena madrugada para cambiar chiclés y calibrar a ojo las galgas improvisadas. Supuestamente el truco consistía en dejar la mezcla justa para la temperatura y el ambiente del día siguiente. El resultado, pues un vehículo que parecía idéntico al resto, pero que corría como si tuviera algo más en las venas. Y otra de estas historias, anécdotas, tiene que ver con los frenos, porque el reglamento prohibía modificaciones sustanciales, pero algunos equipos enfriaban las pinzas de una forma creativa.
Es decir, inventaban canalizaciones, perforaciones discretas desde el frontal que apenas se notaban, y así ganaban ciertamente eficacia en algunas carreras largas. Bueno, había quien llegaba a decir que los verdaderos ganadores no eran los que más aceleraban, sino los que mejor frenaban vuelta tras vuelta. Y no todo era trampa, porque también hubo drama en el desarrollo oficial. Y es que durante las pruebas de resistencia en Paul Ricard, uno de los prototipos reventó el circuito de refrigeración y llenó de vapor el habitáculo en plena recta Mistral. Por suerte el piloto salió ileso, pero aquella imagen del vehículo envuelto en humo desató un silencio en el box que ni Amédée Gordini olvidó jamás. Esa noche fue justo la que Alain Misser volvió a dibujar todo el sistema de refrigeración en un papel manchado de aceite, y juró que aquello no volvería a pasar. Y ciertamente no volvió a pasar. Pero la anécdota más humana es quizás la de los pilotos más jóvenes, porque muchos de ellos llegaban con el presupuesto justo para inscribirse y con un puñado de neumáticos. Si rompían el motor, se acababa la temporada para ellos. Y aún así salían a la pista con el cuchillo entre los dientes, sabiendo que la única manera de llamar la atención de un equipo grande era arriesgando. Esos chavales, con monos gastados y una mirada de acero, fueron la verdadera esencia de la Copa Gordini. Porque supuestamente la igualdad era la bandera oficial de la Copa. Pero todos sabían la verdad. En aquella época el ingenio y la audacia también jugaban, y ahí está la magia. El Renault 12 Gordini no solo creó carreras, creó leyendas y creó mecánicos dentro y fuera del reglamento. Frente a Renault en aquella época se alinearon pesos pesados, coetáneos. El Peugeot 304, por ejemplo, con su motor afinado para rallies, el Simca Rally 2, ligero y juguetón, y en otra liga ya, el mítico BMW 2002, con la pura y rauda potencia germana. El Gordini R12 no era el más fuerte, pero sabía jugar sus cartas. Tenía una estabilidad sólida, frenos superiores y una caja de 5 velocidades que dejaba a muchos atrás en recuperaciones. Pero al final, frente a la competencia, resultó no ser un depredador brutal, como lo definíamos al principio. Fue más bien un estratega que vuelta tras vuelta demostró que en la guerra de los cronómetros, la inteligencia también gana batallas. Y aunque en aquel entonces nadie se lo imaginaba, para Renault la guerra apenas había comenzado. Cómo me gusta el Renault 12, cómo me gusta el Renault 12 Gordini y cómo me gusta Renault. Sin duda está en mi top 3 de marcas preferidas, favoritas, desde pequeñito además. ¿Y qué os voy a decir yo aquí, desde Valladolid? Que además vivo pues muy cerca de Fasa. Quiero que me digáis qué copa os apetece la próxima, porque yo tengo una en mente, pero no la voy a decir para no condicionar, la vais a elegir vosotros en comentarios. Dejadme un like, compartir el vídeo que ayuda muchísimo, eso a que nos estemos posicionando, y recordad, podéis haceros miembro por tan solo €1 al mes. Me ayuda muchísimo porque yo estoy recolectando constantemente material, revistas, anuarios, libros, todo lo que pillo lo acaparo y os lo transmito luego en vídeo. Y por supuesto, imágenes, DVDs, VHS, Super 8, todo lo que haya. Nos vemos en el siguiente vídeo a las 21:00. Gracias familia, un saludo.